Damos la bienvenida al analista político, politólogo, experto en relaciones internacionales, Carlos Luján, para hablar de lo que ha pasado, de Israel, de Palestina, de este acuerdo de paz. ¿Se puede hablar de un acuerdo de paz? ¿Se puede hablar de un alto al fuego, de una tregua? ¿Qué título le pondrías, Carlos? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que tenemos que hablar de un alto al fuego. Y la pregunta que surge, bueno, ¿y esto cuánto va a durar? Esta primera fase que no tiene un tiempo especificado, y si vamos a pasar realmente a acuerdos de paz. Y una gran incertidumbre, porque esto puede ser que en días se estropee y está en un equilibrio inestable, o que pasemos el resto del año y lleguemos al año que viene en esta situación, o incluso más. Perdón. Recordemos que en 1953 las Coreas firman un armisticio, o sea, un acuerdo de, una tregua, un cese, un alto al fuego, seguramente con la idea de hacer un acuerdo, y nunca se llegó a hacer, ¿sí? O sea que todavía hoy las dos Coreas están en una situación posbélica latente. No creo que sea el caso, no creo que lleve a una situación de ese tipo, pero hay muchas inestabilidades, entre otras, porque ¿quién va a brindar seguridad en la zona de Gaza? ¿Sí? Hoy vemos enfrentamientos entre Hamas con clanes. Recordemos que Palestina y en particular Gaza tiene una estructura de clanes. Ustedes recordarán Sinwar, el principal líder militar palestino en Gaza, muerto hace unos meses, era a su vez la cabeza del clan más poderoso, o sea que se unía el liderazgo en Gaza con un control en este sentido. La distribución de la ayuda humanitaria es clave en el control del territorio, en algunos aspectos con componentes económicos muy fuertes. Entonces ahí tenemos un tema de la seguridad, obviamente la distribución de los alimentos, de la energía, del agua, quién proveerá esos servicios. Nosotros damos muchas veces por sentado de que estos servicios o es el Estado o son privados, que en determinado marco jurídico vigente que el Estado hace respetar funciona. Eso tampoco está. Entonces, por un lado, las buenas noticias de este alto al fuego en cuanto culmina un proceso de liberación de los rehenes israelíes y una pacificación, un cese de los bombardeos y presuponemos el ingreso de ayuda humanitaria, pero todo muy inestable. Hay un acuerdo que tiene varios puntos y uno se pregunta, ¿no? Esos 20 puntos que se acordaron, si hay un equipo de trabajo que no tengo muy claro, he buscado información y no tengo muy claro cuál es el equipo de trabajo que en territorio va a trabajar para que se concreten estos puntos, y a la vez qué va a pasar con el territorio, con la franja de Gaza. Bien, la primera cosa es que, como tú recordarás, la primera información que dio el New York Times era que había un acuerdo de 21 puntos, que después quedamos en estos 20. Entonces, recordar que el punto número 21 era el relativo a Cisjordania, ¿sí? A el cese de la anexión en Cisjordania, que es otro tema muy relevante en cuanto hay muchos analistas que están planteando que en este momento la acción o los avances israelíes se van a dar en Cisjordania
sea en Jerusalén Este, en el bloque 1 que aísla Jerusalén Este del resto, nuevas colonias. Entonces tenemos un problema latente donde hemos tenido estos 2 años más de 1.000 palestinos muertos allí. Luego, como volviendo a los 20 puntos, no está establecida una mesa de negociación. Como todos vimos, una cosa muy llamativa, la firma en Egipto de acuerdos donde firmaba Donald Trump, donde firmaba el general Sisi, donde firmaba Erdogan, el jeque de Qatar, pero no firmaba ni Israel, ni Hamas, ni la autoridad palestina, ni nada. Entonces es un acuerdo que no lo firman las partes, es ya llamativo. Por lo cual, hasta que no haya un acercamiento entre partes, es muy difícil que esto avance. Pero bueno, en esos 20 puntos hay varios muy complejos, ¿no? ¿Cómo va a ser la gobernanza justamente de Gaza? Si va a ser un grupo de tecnócratas palestinos, si se establecerá... Si hay un gobierno de transición, si continuará jamás... Claro, si hay una especie de protectorado con Tony Blair, con gobernador de un board, de una junta presidida por Trump, son dos cosas totalmente distintas. Es muy interesante que el principal líder palestino preso ya hace 20 años es de Al-Fatah, no parece que jamás hubiera hecho mucho esfuerzo por liberarlo. Tampoco los israelíes tenían muchas ganas de hacerlo, entonces que podría ser también bueno buscar una figura popular que no la hay en la Autoridad Nacional Palestina. Sí podría ser salido de las cárceles israelíes, pero que tampoco fuera de Hamas, que podría ser una solución. Quizás ni israelíes lo quieren, ni Hamas tampoco. Pero bueno, me parece que volver al siglo XIX y un protectorado con regencia occidental no parece una buena idea. Y lo segundo es, bueno, si son los países musulmanes o los países árabes los que se instalan allí, cuán dispuestos están en momento de una situación que puede ser muy caótica, a matar palestinos, ¿no? O sea, para decirlo crudamente, ¿no? Digo, si hay situaciones violentas, luchas por la comida, por lo que fuera, ¿cómo restableces el orden sin caer en que te transformes en una fuerza de ocupación repudiada por la propia población? Ahora, Carlos, hay un actor relevante en todo esto que es Donald Trump, ¿no? El presidente de los Estados Unidos, que, bueno, desde que volvió a la presidencia está mostrando como una cara muy particular, por decirlo de alguna manera, en esto de querer generar este acuerdo entre Israel, Palestina, con Hamas. Ha dicho algo similar con respecto a Ucrania, ¿no? Y Rusia. ¿Cómo analizas vos hoy el rol precisamente de Trump? Bien. Acá hay una pregunta que es ¿cuánta autonomía tiene Israel de Estados Unidos? ¿Cuánto Estados Unidos logra que Israel se avenga a realizar aquellas cosas que van en el camino de la paz? La evidencia, me parece, muestra una alta autonomía de Netanyahu y una influencia del lobby judío en Estados Unidos en ambos partidos, no solo en el republicano, muy fuerte. Pero creo que Netanyahu traspasó una línea roja para el presidente Trump cuando bombardeó Qatar e intentó matar a la delegación palestina que estaba negociando. Bueno, eso es base de hace ya 5 siglos, desde la Paz de Westfalia, de la inmunidad diplomática. O sea, vos no podés enviar una delegación israelí a Qatar para encontrarse con una delegación palestina y simultáneamente intentar matar a los negociadores de la otra parte. Que llevó a una cosa muy particular, es que Estados Unidos firmaron un acuerdo con Qatar de protección mutua, que no lo hizo cuando Irán atacó, ¿se acuerdan?, las bases en Qatar, ¿sí? Como diciendo, bueno,
tenemos la principal base aérea y militar estadounidense en el Medio Oriente, en Qatar. Esto así no se hace. Y eso se entiende porque lo que justamente quiere Estados Unidos es propiciar que las monarquías absolutas del Golfo restablezcan los vínculos con Israel, porque allí hay muchísimos negocios, ¿no? En su visita hace unos meses a Qatar y Arabia Saudita, obtuvo Donald Trump 220.000 millones de compras de Qatar, de Boeing, de F-15, en Qatar, en Arabia Saudita 500.000 millones de inversión saudí en Estados Unidos, no pasó por Israel. O sea, volvemos a lo que parecía hace 2 años, antes del 7 de octubre del 2023, que era la reedición de los acuerdos de Abraham. Ustedes habrán visto el discurso donde él, medio en broma, medio en serio, hablaba de esto de Abraham, Abraham en inglés, o Abraham en como se dice en árabe, porque bueno, estos acuerdos son claves. Entonces, las presiones del mundo árabe y musulmán en general, porque también está Pakistán, está Indonesia, musulmanes no árabes presionando, creo que inciden. O sea, pensar que Donald Trump hace y deshace en las guerras, sea en Medio Oriente o en Europa, me parece que por lo pronto lo de Ucrania demostró que no era tan sencillo. Vemos las conversaciones hace un par de horas que tuvo con Putin, que parecerían en la buena dirección, pero dependen de lo que Putin desee. Y vemos ahora esta situación bastante compleja e intrincada sobre Palestina. Yo insisto con lo de Cisjordania porque la posibilidad, a mi modo de ver, de una paz duradera pasa por los dos estados. Y cada vez que el proceso de colonización judío en Cisjordania avanza, o la compra de terrenos, de casas en Jerusalén Este avanza, más difícil, o el bloqueo entre Jerusalén Este y el resto de Cisjordania avanza, cada vez más difícil la concreción de ese Estado, excepto que terminemos pensando que el Estado palestino es solo, en el mejor de los casos, Gaza y Jerusalén Este como entidad. Es difícil de preverlo, pero ahí me parece que hay un punto. Donald Trump es un gran comunicador, genera aparte acciones y noticias, y genera el caos, y dice, plantea una cosa, cambia, revuelve, da vueltas, pero bueno, es el presidente de los Estados Unidos, una gran potencia en términos militares, claramente, y hay que tenerlo en cuenta, pero no hace lo que desea. La entrada de Turquía en estas conversaciones me parecen claves. Creo que se vislumbra un rol de Egipto más fuerte en estos temas, pero bueno, veremos a ver cómo evoluciona. Estamos conversando con Carlos Luján, analista político. Él está analizando lo que es este acuerdo, este alto al fuego que sucedió, y vamos a seguir hablando después de la pausa, porque la gente empezó a volver al territorio, pero ¿quién va a reconstruir ese territorio? Ahora conversamos. Estamos conversando esta tarde con Carlos Luján, analista político, experto en relaciones internacionales. Estamos hablando, Israel, Franja de Gaza, Palestina, y la gente empieza a volver al territorio, a la Franja de Gaza, y uno se pregunta, hay hogares allí, está todo destruido, ¿cómo se va a hacer esa reconstrucción? Eso por un lado. Por otro lado también, ¿quién va a estar al frente de esta franja? Y en Israel, ¿qué pasará con el futuro político de Netanyahu también? Ahí hay varias preguntas. Bien, sobre lo primero es si va a haber un proceso de reconstrucción preocupado por la gente, por brindar alimentación, salud, agua, restablecer los temas educativos,
o si estos van a ser megaproyectos de grandes constructoras que van a decir, bueno, agradecemos que hayan derrumbado todo, nos evitan esa etapa de derrumbe, pasamos, hacemos un contrapiso con los escombros y levantamos grandes resorts o industrias de coches eléctricos, como alguien ha hablado, o centros para fábricas de microchip o de tecnología. Entonces ahí son dos puntos. O sea, si van a haber grandes empresas estadounidenses, europeas, chinas, árabes, las que fuera, que se van a encargar de grandes proyectos, o vamos a decir, bueno, empecemos por darle el mínimo a la gente ya, porque las necesidades son de antes de ayer. O sea, pensemos que cualquier hospital al que llegaran 5, 6, 10, 15 niños absolutamente desnutridos se vería en Uruguay sobrepasado. Imagínate cuando esos son miles y miles y miles, cómo afrontás que ya no es darle un plato de comida a cada uno. Eso es a los que están mejor. Es cómo sacás de procesos, sobre todo en la infancia, de desnutrición, que si en muchos casos, si se toman medidas muy buenas, pueden revertirlo. En otros casos, a esta altura ni siquiera revertido, pero por lo menos mitigar. Como decía, los problemas de salud brutales, el acceso al agua potable, redes de saneamiento. O sea, uno no puede ni pensar cómo las personas hacen sus necesidades en ese contexto. Digo, cuando uno se pone en el lugar, se le eriza la piel de esa sustancia. Entonces, puede haber una cosa que esté muy centrada en cómo atendemos esta población, o la otra de decir, bueno, esta gente no tiene trabajo para nada y yo que sé, por $1 por día igual es capaz de cargar escombros y trasladar cosas, y pensarlo esto como un negocio de altísima rentabilidad, donde por salarios bajísimos tenés un montón de gente sin empleo. Casi te diría que por un plato de comida y una carpa conseguís trabajo. Problemas de violencia desatada, problemas de prostitución, de crímenes de todo tipo que tenés que subsanar, producto de que pusiste a esa región en una situación de vulnerabilidad extrema, no solo a cada una de las personas, sino al conjunto, donde vos ya no tenés la más mínima red de sustento familiar que te pueda apoyar, porque están en general todos muy mal. Entonces ahí se abren como dos parteaguas. Si esto es un gran negocio para las grandes constructoras, en general no es exento de corruptelas, pero aún cuando no fuera eso, o hay una atención muy centrada en la población con una cosa humanitaria, y por cierto que hace a quien hace esto. Sobre la segunda pregunta, sobre el futuro de Netanyahu y de la coalición gobernante, tenemos que ver cómo se asienta esto, cómo Netanyahu capitaliza la traída de los últimos 20 rehenes vivos, de una parte, no toda, de los cadáveres. Las operaciones de búsqueda y rescate de los cuerpos seguramente en muchos casos van a ser muy complejas, porque van a estar bajo metros y metros de escombros. Muchos de los rehenes seguramente estaban bajo control de comandantes de Hamás que murieron en el propio campo de batalla, o sea que ni siquiera se sabe exactamente quiénes los cuidaban. Pero bueno, ahí hay que ver cómo lo capitaliza. Yo creo que la movilización social en Israel, que llenaba con 200, 300 mil personas en la Plaza de los Rehenes, al desaparecer este factor irritativo, van a ser mucho menores. Es una incógnita, bueno, si cesara el cese del fuego y se reanudaran las hostilidades, ¿habría una reacción o ya no? Sería como, esto no es mi problema.
creo, como decía al principio, que los sectores más duros del gobierno hoy tienen los ojos puestos en Cisjordania, entonces no creo que abandonen el gobierno si ya no lo han hecho por este alto al fuego. Quizás en el avance de los acuerdos pueda haber fricciones, pero puede haber fricciones por ambos lados. Difícilmente jamás acepte desarmarse o acepte a Tony Blair o a Donald Trump presidiendo una especie de protectorado, pero también veo dificultades para que el actual gobierno israelí acepte, aun cuando solo fueran tecnócratas palestinos, un gobierno solo de palestinos para los palestinos, lo cual puede llevar a que la segunda fase no comience hasta después de que haya elecciones en Israel. Y bueno, y ahí tendremos que ver la evolución de los humores electorales y cuán distintas a su vez son las coaliciones que se podrían armar en, recordemos, un sistema parlamentario. Entonces, no es obvio que la oposición estuviera en contra de la guerra. Vimos, excepto los dos casos de los diputados que fueron rápidamente sacados del Parlamento, un Parlamento israelí aplaudiendo de pie a Donald Trump por los logros en reiteradas ocasiones y con mucha fuerza. Entonces habrá que ver, creo que eso nos pasa mucho a quienes trabajamos en temas internacionales, cuando empezás a ver los detalles políticos internos de los países, a veces uno se pierde, eso es más quizás de gente que haga estudios politológicos comparados, pero por lo que uno habla con politólogos que trabajan en la región, las complejidades de las coaliciones del tipo, bueno, puede ser que los sectores ultra religiosos contrarios al servicio militar no estén en una coalición de gobierno, pero el sionismo nacionalista muy militarista puede decir que sí, y quizás tengamos un primer ministro que nosotros no conozcamos, pero que esté en el mismo lugar ideológico de Netanyahu, o incluso que algunos sectores, como el que fue ministro de Defensa de Netanyahu en toda la primera parte que salió del gobierno, vuelvan a estar y tengamos a Netanyahu o al ministro de Defensa, ambos requeridos por la Corte Penal Internacional de primeros ministros. O sea, todavía me parece que es muy pronto y muy difícil a la distancia ver esto. O tengamos un gobierno que se arma y que esté dispuesto a reconocer un Estado palestino y a caminar en esa dirección. Ahora, intuyo que una fuerza política que tenga entre sus banderas el reconocimiento de un Estado palestino puede tener resultados electorales muy magros. Ahora, tomo esto que vos decís, Carlos, y a partir de esto que estamos hablando y analizando, preguntarte, porque obviamente que hay muchos intereses en juego, hay muchos actores importantes alrededor de este conflicto, ¿no? Países potentes. ¿Vos pensás que puede cambiar el mapa incluso desde el punto de vista comercial, de los socios comerciales, de las negociaciones que pueden tener los distintos países a partir de este acuerdo y lo que pueda pasar en el futuro? ¿Te imaginás cambios significativos en eso? Mirá, yo tengo la sensación de que Europa está llegando tarde. Sí, veíamos como actores muy secundarios en Egipto al primer ministro británico, al presidente Macron, que además tiene unos líos internos de órgano, a Pedro Sánchez absolutamente incómodo en el saludo con Donald Trump, a Merz, el canciller alemán también. Entonces, hay intereses, por supuesto, europeos en la región, pero este alineamiento que han tenido muy fuerte con Estados Unidos y apenas en los últimos meses, diría, en el entorno de la Asamblea General de Naciones Unidas, que hay como una especie de separación, no sé si será suficiente como para que sean un actor relevante en la región. Por supuesto que
las monarquías árabes, en particular la monarquía saudí, espera tener un rol muy relevante, al punto incluso de que puede estar presionando a Estados Unidos para tener armas nucleares propias en caso de que Irán avanzara en su carrera, pero también Arabia Saudita tiene buenos vínculos con los BRICS, ves acuerdos de compra de petróleo por parte de China en yuanes, el príncipe heredero, gobernante de facto, ha tenido sus momentos muy duros con Estados Unidos, como conversábamos en particular luego de descuartizar al periodista de Washington Post en Turquía. Entonces eso deja también resquemores de un lado u otro. Entonces me parece que debemos aceptar de que estamos en un mundo multipolar, asimétrico, con China y Estados Unidos distanciados, pero con otros polos. Vimos la intervención de Indonesia, el país musulmán más poblado del mundo, tomando un rol y un interés en esto. O sea, creo que hay Medio Oriente es un epicentro a tener muy en cuenta para estas reconfiguraciones de actores. Carlos, escuchando a diputados israelíes de izquierda, ellos sienten mucho el hostigamiento. Por ejemplo, un diputado que le gritó en la Asamblea, en el Congreso, a Donald Trump y que fue retirado, él gritó consignas, no gritó insultos, no hubo insultos. Él dio una entrevista en la Diaria Radio, y él hablaba de una situación de mucha hostilidad para aquel que no piensa como piensa el gobierno. En Israel hay muchas manifestaciones, hay mucha gente que se expresa en contra, pero por lo que era su relato, no la pasan del todo bien, no la pasan fácil dentro del propio Israel. Bien. A ver, sin que esto suene justificatorio de nada, me parece que el alto al fuego también marca que una es la situación cuando vos estás en guerra que cuando no lo estás, ¿sí? O sea, las poblaciones toleran en aras, ¿sí?, de la seguridad, cosas que en tiempos de paz no se aceptan. Difícil, claro. No se aceptan. Entonces, a ver, es natural que luego de los acontecimientos del 7 de octubre del 23, 1.200 muertos, de los 256 rehenes, la mayoría murieron en el proceso, ¿sí? Y el 8 declara el presidente Herzog la guerra, que en ese contexto, ¿sí?, hay restricciones y presiones como ocurriría seguramente en cualquier parte del mundo. Ahora, ¿esto es permanente? ¿Se ha transformado en algo estructural o fue algo coyuntural? Ese me parece que es el punto. Lo que deberíamos esperar, si este alto al fuego permanece e incluso si hay acuerdos de paz, es que estas restricciones se suavizaran. Ahora, esto puede ir en esa dirección o podemos tener la incorporación, como Israel ha planteado, este gobierno de Cisjordania, que como territorios anexados y su inclusión en Israel, y ahí la pregunta es, continuamos hablando de una democracia si incorporamos un conjunto de población que no tiene derechos al voto, o la aplicación del Estado de Derecho no funciona con la misma celeridad, o las fuerzas policiales y militares responden a la violencia en formas distintas si es ejercido por colonos o por palestinos. Empezamos a cuestionar este punto. Creo que allí Israel se encuentra frente a caminos que se bifurcan en términos de algo que es clave, por lo menos para nuestros países, que son el Estado de Derecho, la democracia, un hombre, un voto y las
prerrogativas parlamentarias, los fueros parlamentarios. Si esto continúa y hay acuerdos de paz, no debería haber ninguna razón para que esto no fuera así. Pero, como bien se ha marcado, tenemos 300.000 personas en Jerusalén del Este que forman parte de Israel y no votan. Entonces ahí ya tenemos un problema que no es generalizado, pero que no habla bien del Estado democrático. Si vos tenés el ministro del Interior, el encargado de toda la seguridad interna, con posiciones ultranacionalistas y muy radicalizadas, bueno, uno en principio diría, no parece ser alguien ecuánime a la hora de preservar los derechos por igual de todas las ciudadanas y los ciudadanos. No quiero acusar de nada, pero no parece ser un buen punto. Me parece que Israel ha sufrido un descrédito a nivel internacional. Yo creo que parte de las razones por aceptar este alto al fuego es probablemente una lectura de que había que evitar que ese descrédito se convirtiera en algo irreversible. ¿Sí? O sea, podemos decir, bueno, si ahora vamos a un proceso de paz, esto decantará y en la década del 30 habrá sido un episodio luctuoso, complejo, ¿sí? Pero supongamos que estos procesos de reconstrucción de Gaza empiezan a funcionar, que la gente empieza a tener un minimorum de vida de niveles muy bajos, pero ya no es el de hambrunas o de enfermedades arrastrando su población. Entonces, allí me parece también de que la década del 30, o sea, dentro de un lustro, quizás algunas cosas pasarán a la historia, recordaremos las discusiones que se dieron, veremos qué es lo que la Corte de Justicia Internacional dictamina, sí, pero las aguas puede ser que se aquieten. Creo que si la situación hubiera continuado, creo que lo hablábamos en algún programa, con una toma de la ciudad de Gaza, el incremento de los muertos, sobre todo civiles, hubiera sido de miles, y eso hubiera generado exacerbado las reacciones internacionales que ya empezaban a ser muy importantes. Entonces me parece que creo que hay también una cosa, dice, bueno, hagamos control de daños. Veamos cómo evoluciona. Sí, esperemos que estos sean suficientes factores amortiguadores para mantener al menos la tregua, al menos el alto el fuego, y por qué no empiece a haber, como tú decías al principio, como ustedes planteaban al principio, una mesa donde la gente se empiece a sentar y a negociar, y que la gente sea el centro de esa negociación. Ahora, como dice un viejo dicho, si vos no estás sentado a la mesa, y estoy hablando de los palestinos, es porque sos parte del menú. Eso es un problema. Ese creo que es el problema central. Profesor Carlos Luján, muchas gracias por su participación esta tarde en Palabras Cruzadas. No, un placer para mí, y como siempre agradecerle a la Universidad de la República por la oportunidad que me brinda de estudiar, investigar y enseñar y difundir estas cosas.